Hola, de nuevo estamos aquí, Dios les bendiga, un saludo nuevamente, seguimos en oración, creyendo que para este siguiente mes de septiembre podamos ya dar apertura a la iglesia. Igual seguimos orando también por algunos hermanos que están enfermos, como Flavio que está hospitalizado. Pedimos oración por él, tiene un cuadro complejo de respiratorio. También pedimos oración por algunos otros hermanos que han presentado enfermedades y que pues creemos que unidos en oración vamos a mitigar todo eso y el Señor responderá con sanidad. Y como ya terminamos el fin de semana pasado, la serie que veníamos estudiando del libro de Apocalipsis, habíamos hablado de iniciar una serie hablando de las bienaventuranzas. Tuve la oportunidad de reunirme con mi familia, mi esposa, con mi hijo mayor, porque no estaba Esteban en ese momento, y la propuesta fue hablar del Sermón del Monte y pues vamos a hacerlo, hoy voy a dar una introducción y vamos a hacerlo y estos siguientes domingos estaremos hablando de este Sermón del Monte, que es como si Jesús le dijera así a sus discípulos en palabras mías, ¿no? Para que seamos claros desde el comienzo y más adelante no se desanimen, les voy a decir cómo son las cosas aquí. Eso es lo del Sermón del Monte y empieza con las bienaventuranzas, que es una expresión de la cultura judía para decir dichoso o alegre. Y en Mateo capítulo 5 encontramos allí las bienaventuranzas y vamos a compartir enseñanzas puras de los labios de Jesús en el Sermón de la Montaña, que viene a ser como la constitución del reino de los cielos. El Sermón del Monte es como si Jesús esté hablando con sus discípulos o está diciéndoles las verdades que Él quiere transmitirles para que puedan vivir una vida abundante y no se desanimen en el camino, para que no den un paso atrás y puedan después decir: a mí no me advirtieron, a mí no me dijeron. Entonces Él viene y habla con claridad todas las cosas. Y allí en Mateo capítulo 5 verso 1, vamos a leerlo, dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y él inicia este sermón de las bienaventuranzas con los pobres, dirigiéndose a los pobres. Y aquí yo quiero hacer una corrección, porque al momento de preparar este tema, este sermón, me di cuenta lo mal que uno lee. Puse atención y me di cuenta realmente que uno no lee muy bien, y Jesús le estaba hablando a la multitud, y yo me preguntaba, junto con mi esposa también hablábamos, ¿cómo haría Jesús para que lo escuchara una multitud tan grande? Tenía que tener una voz muy potente, y no sé si a usted le ha pasado pensar eso, ¿cómo hacía Jesús para hablarle a tanta gente y que todos lo escucharan? Y mire que lo que el texto aquí dice realmente no es eso. Lo que el texto aquí dice, miremos esta diapositiva, dice: vinieron a él sus discípulos. Leámoslo de nuevo, dice: viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. O sea que nos damos cuenta que él evadió la multitud y se dirigió ¿a cuántos? Bueno, yo también pensé que era a esos 12, pero no. Caí también igual que ustedes. Él se dirigió a sus discípulos, dice ahí el versículo, no a los apóstoles, porque sus discípulos eran entre 70 y 120 personas más o menos. De ellos fue que escogió a los apóstoles, que fueron 12.
Y Lucas también nos relata esta historia. Vayamos al libro de Lucas, al capítulo 6, verso 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí surge una pregunta, digo yo, gruesa y de alto calibre, porque todos los discípulos, ¿será que eran pobres o tienen que ser pobres? ¿Ustedes qué piensan? Mire que Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo nos dice que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Qué bonito estudiar la palabra, ¿cierto? Y poder traer claridad a estas escrituras. Pero realmente el término pobres en hebreo es, si miramos aquí, yo tengo una diapositiva, patojos, en hebreo. No, mentira, no dice patojos, se escribe así, pero se lee toyos, que quiere decir mendigos. Entonces, en pocas palabras, Jesús no dijo bienaventurados los pobres, sino los mendigos, bienaventurados los mendigos. Claro está que en nuestra cultura nadie mendigaría a no ser que sea pobre. Y en nuestra cultura, pues nosotros relacionamos, está estrechamente relacionada la pobreza con mendicidad y humildad. Eso está relacionado estrechamente, pero no necesariamente es así en la cultura oriental. Los que mendigan y los que mendigaban no es porque tuvieran un caso de pobreza, no es por eso. Y como usted me pasó igual, se está como complicando el asunto aquí, ¿cierto? Pero ¿recuerdan cuando una persona estaba muy triste y que se vestía de cilicio? ¿Ustedes saben qué es cilicio? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Sí, es echarse ceniza en el cuerpo, ponerse ropas ásperas, era como ponerse una camisa de fique, de costal, raparse la cabeza, la barba, para manifestar arrepentimiento. Cuando vestían así era para mostrarse como indigentes, como mendigos. No era solamente un sinónimo de escasez. En la cultura oriental era sinónimo de humildad, de humillación. Nosotros tenemos el concepto que humildad es pobreza, y en Oriente no. De hecho, no se podía ser humilde, escúcheme bien, no se podía ser humilde si no se tenía un estatus al cual renunciar. Y voy a poner aquí un ejemplo. Resulta que hay dos señores sentados en un andén comiendo un chorizo con arepa. Pastor siempre hablando de comida, ¿no? El primero pidió plata, fue y pidió que le ayudaran, pidió monedas para comprar su comida. Y fue y compró un chorizo con arepa y se sentó a comérselo en la orilla de un andén. Yo pregunto, ¿eso es humildad? ¿Verdad que no? De hecho, así vive él a diario, esa es su forma de vivir. Y el otro señor sentado al lado de él, que compró un chorizo con una arepa y se sentó en el andén a comérselo, es nada más y nada menos que Ardila Lule, que le dio hambre y vino y compró chorizo de arepa y se sentó al lado del otro. ¿Cuál de los dos? La pregunta es, ¿cuál de los dos hombres estaría actuando en este caso con humildad? El segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está bajándose de su estatus, porque él tiene un lugar mucho más alto al que está renunciando para humillarse, para hacerse humilde. El otro, esa es su forma de vivir, él vive así todos los días, desayuna, almuerza y come así. Entonces, hay una gran diferencia en eso.
Y es lo que quiero que veamos hoy en este sermón de las bienaventuranzas que Jesús nos quiere enseñar. Y la Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 6, nos habla esto de Jesús. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Mire, yo hago aquí otro ejemplo. El día que nació Jesús, otro niño nació en algún lado de la mismo pueblo, a la misma hora. Y el hecho de que naciera ese otro niño es una muestra de humildad. La verdad no, nació sencillamente y punto. Pero el que Jesús naciera, sí, porque era Dios y ahora toma la condición de hombre. Miremos este estudio, digo yo, desde el oriente y no desde el occidente. Miremoslo como los orientales lo ven. Y quiero dar otro ejemplo. Miremos en Marcos capítulo 10, versos 46 al 48, que dice allí la escritura. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Entonces ya aprendimos que si estaba mendigando, no estaba pidiendo plata, ¿cierto? Porque en Oriente mendigar era humillarse. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, o sea, él empezó a llamarlo, porque yo digo, si él estaba mendigando, vuelvo y le repito, en Occidente era una persona pobre, luego era humilde, que es lo que nosotros relacionamos y pensamos. Es más, tenemos un dicho que decimos pobre, pero humilde, pero la verdad estamos confundidos, no es así. Y dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el verso 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamando al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire, con la ayuda de varios investigadores de cultura hebrea, descubrí varios elementos en este pasaje que quiero compartirlos con ustedes para que aprendamos un poco más. Número 1. La Biblia da su nombre y apellido, que era el apellido era como dar el nombre del papá. Y en la cultura de Oriente solo se hacía eso con las personas que eran importantes. Note que Jesús sanó más ciegos, pero la Biblia no registra ningún nombre de ellos porque no tenían la misma alcurnia, la misma importancia que tenía este hombre. Y en Oriente hay una costumbre que cuando una persona queda ciega o un hijo nace ciego, se toma como un castigo de Dios. Entonces se procura mover a Dios a misericordia. Y una persona, o las personas adineradas, influyentes, cuando sufrían una enfermedad como esa, se vestían de cilicio. Vuelvo y les digo, se rapaban la cabeza, la barba, y se ponían ropas ásperas y se echaban ceniza encima. O sea, se hacían como mendigos. No porque fueran pobres, vuelvo y lo digo, lo hacían para someterse a humillación, para hacerse humildes. Y Bartimeo era alguien de alcurnia. Su problema no era de dinero, porque hasta usaba capa. Yo escuché una vez decir que los ciegos
usaban capa porque la tiraban al piso para colocar allí las monedas. Allí Bartimeo usaba capa, pero los quienes usaban capa, dentro de las costumbres judías y en Oriente, quien usaba capa era una persona importante. No todos usaban capa. De hecho, si usted nota en las escrituras, Jesús le dijo a sus discípulos que no llevaran nada, dijo, vendan su capa para que coman. Entonces el problema de Bartimeo no era dinero, no era pobre, pero sí humilde, porque tenía un estatus al cual estaba renunciando para hacerse como mendigo, para clamar delante del Señor. Y Bartimeo sabía tres cosas que es importante que usted y yo las aprendamos. Número 1, Bartimeo sabía qué quería. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo que recobre la vista. Él sabía qué quería. Número 2, sabía a quién pedirle, porque él gritaba, Jesús, Jesús, hijo de David. Recuerden que cuando se da el apellido de una persona es porque se le da importancia, es porque es ilustre. Y Bartimeo sabía eso y llamó a Jesús, le dijo, Jesús, hijo de David. Nombrar el padre de las personas era decir su apellido, y eso era muy importante. Y Bartimeo, sabiendo esto, llamaba a gritos a Jesús. Y tercero, y lo más importante, sabía cómo hacerlo, y era humillándose, era con humildad, era bajándose de su estatus, era reconociendo que necesitaba la ayuda de Dios, no con altivez, no porque a mí, no para que a mí, no, sino era bajándose de su altivez, de su orgullo, para humillarse y reconocer que necesitaba. Y miremos en Lucas capítulo 18, hay otro ejemplo, dice de dos hombres que subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire que ni siquiera oraba para Dios, dice que oraba para él. Otros están tratando de impresionar a alguien y ponen sus oraciones en Facebook para que otros las vean, las lean. Este hombre oraba para él, pero los que de verdad oran y saben orar para Dios, dice la Biblia, con la puerta cerrada. Y veamos cómo oraba este hombre, este publicano. Dice, Dios, levantaba sus manos, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y aquí mire la oración de este hombre. Dice, no soy como los otros que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire la oración de este hombre. Y la palabra dice que en el verso 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ahí viene el golpe de pecho, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí hay una gran diferencia, porque puede haber una espiritualidad correcta y una incorrecta. Doy otro ejemplo. Una persona que de pronto dice, bueno, yo soy borracho y platica que me dejen, yo me la llevo, me la gasto, no soy confiable, me bebo todo lo que me pongan. Pues eso puede ser verdad, y si es verdad, pues es una confesión, no es humildad, eso es una confesión. Pero si es una persona que se porta bien, que tiene buen testimonio, pero que reconoce que por pura misericordia de Dios
es que se mantiene, que por pura gracia de Dios, él camina todos los días y es guardado. Entonces es una actitud de humildad. Sí es una actitud espiritual que le agrada al Señor, que le agrada a Dios. Y para concluir, hay algo que les quiero recomendar: que imiten la humildad de Jesús. Recíbame este consejo como amigo, que podamos imitar la humildad de Jesús. Mire lo que dice el libro de Filipenses 2:8. Dice que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, lo que Mateo narra de las bienaventuranzas es que el Señor lo que dijo realmente no fue refiriéndose a los pobres en condición económica, sino a los humildes, a los que voluntariamente renuncian a un estatus. Y por último les quiero enseñar algo más, y es bien importante, y es que resulta que el código genético de Satanás es altivez, está el orgullo. La Biblia dice de Satanás en Ezequiel, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, que de su corazón brotó eso porque hace parte de su carácter. Cuando sacan las muestras de ADN, que una vez yo lo enseñaba, ADN significa, así diga que no, el ADN lo analizan y le sacan unas trazas. Ejemplo, toman el ADN de cualquier persona y tienen unas trazas de orgullo. Entonces, esa persona, ¿de quién es hijo? Del diablo, porque dice que su corazón se enalteció y se enorgulleció. Entonces, para que tú puedas heredar el reino, porque recuerde que los que heredan reinos no es cualquier clase de persona. Quien hereda un reino son gente importante, son gentes, hijos de reyes, son los que heredan reinos. Entonces, para que tú puedas heredar el reino de Dios, tienes que ser hijo de Dios. Y para que seas hijo de Dios, Él necesita quitarte esas trazas de orgullo. Y sí sabe cómo hacerlo. Es a través de la humillación. Cuando te hacen nuevamente un examen de ADN y lo miran, dicen: ya no hay trazas de orgullo. Entonces, ¿de quién eres hijo? De Dios, y ya puedes heredar el reino. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decirle? Y Jesús es tan inteligente que Él se humilló a sí mismo. Y Dios te dice que para que puedas ser hijo de Él, Él debe alterar tu ADN, quitarte esas trazas de orgullo. Entonces, usted que es muy inteligente y que imita a Jesús, le dirá: no, Señor, no se preocupe, Jesús, no, o a Dios, que yo me encargo solito de humillarme a mí mismo, como hizo Jesús, si usted es sabio. ¿Por qué razón te lo digo? Porque Dios se va a encargar de humillarte, por amor, porque Él te ama. Entonces, si tú tienes orgullo, altivez, todas esas cosas, Él dice: yo tengo que hacerlo mi heredero. Y para hacerlo mi heredero, entonces Él trae su maletín cargado de herramientas precisas para pegarte una gran humillada. Y así es como vienen entonces de pronto problemas, enfermedades, tantas cosas que Él permite para humillarte, para hacerte ver que necesitas de Él, que tú no eres nada sin Él, para que reconozcas que eres polvo. Y cuando ya has sacado esas trazas de orgullo, esas trazas de altivez de ti a través de la humillación, pues ya puedes ser hijo. Ahora sí Él dice: ya puedes heredar. Entonces, si tú dices que quieres imitar a Jesús, porque recuerda que la palabra dice: aprended de mí,
que soy manso y humilde. ¿Qué tiene como característica la humildad de Jesús? Que se humilló solito. Y es lo que debe tener nuestra relación con Él, caracterizarnos porque nos humillamos. Siempre le está diciendo que nos humillemos bajo su poderosa mano, que la comunión íntima de Dios no es con los altivos, no es con los orgullosos, es con los que se humillan. Y que si tú tienes una condición de altivez, de orgullo, pues tienes que bajarte de ese estatus. Tienes que bajarte y yo te doy una recomendación, nuevamente te digo, como hombre, como amigo. Es mejor humillarte solito. Es mejor que te evites más dolor, porque la palabra dice que el que empezó la buena obra la va a terminar. Y si Él empezó en ti, te va a humillar y te va a bajar hasta lo sumo para que puedas, como dice esta bienaventuranza, ser feliz, para que puedas heredar el reino de Dios. Entonces yo quiero que miremos bien esa diferencia, lo que nos enseña la palabra, que muchas veces aprendimos equivocadamente, y es que no se trata de que van a heredar el reino los pobres, los que viven por ahí en la calle, los que viven mendigando, no está hablando de eso. Él está hablando de los pobres de espíritu, de los que son capaces de humillarse a sí mismo, como lo hizo Él. Él, siendo un hombre muy inteligente en la condición de hombre, prefirió humillarse él solo, y dice que a través de eso aprendió obediencia. Y Él lo que quiere definitivamente es que tú y yo obedezcamos, que nosotros pasemos a ser hijos de Él. De lo contrario no vamos a poder heredar nada. Entonces yo quiero pedirte en esta noche que podamos, con esa introducción, con esa palabra, hacer una oración. Porque está en este sermón del monte, en estas bienaventuranzas, hay unas riquezas impresionantes. Yo les decía hace 8 días, vamos a extraer tesoros de esa palabra, porque definitivamente eso salió directamente de los labios de Jesús, el Maestro que quiso venir a enseñarnos y que nos dejó unas riquezas profundas en su palabra. Y hoy iniciamos con esta bienaventuranza. Y quiero pedirte que tengas la humildad de cerrar tus ojos. Humíllate. Tal vez no lo quieras hacer, pero empieza hoy obedeciendo. Humíllate, dile: Señor, yo quiero ser humilde, yo quiero cerrar los ojos, yo quiero, antes que tú me trates y me humilles, hacerlo solito. Y quiero orar por ti, porque si en ti hay trazas de orgullo, de altivez o cualquier otro tipo de cosas que te impiden ser hijo para que heredes el reino, pues que eso el Señor pueda alterar ese ADN y hacernos hijos. Y la única forma es por medio de eso, que nosotros tengamos algo que dejar para humillarnos, para reconocerle a Él. Señor, en esta hora yo te ruego por cada uno de los hermanos en la fe, porque tu palabra es hermosa, es clara, es contundente, y de hecho tú nos das una gran enseñanza cuando allí en Filipenses dice que no tuviste cosa como a qué aferrarte, que eras el mismo Dios, estabas en la misma condición del Padre, y aún así eso no te importó y te desprendiste de eso para venir a hacerte como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, guardaste silencio. No te importó defenderte, y siendo santo y sin pecado y teniendo la verdad absoluta. Señor, queremos aprender realmente de ti, y yo te pido para que cada uno de los que están oyendo este mensaje, empezando por mí,
podamos, Señor, humillarnos solitos, podamos cada día reconocer, Señor, que todas las dificultades, todos los problemas, todo lo que viene a diario, Señor, cuando me ofenden en el trabajo, cuando me ofenden en la casa, cuando me altero por cualquier cosa, Señor, todo esto lo único que hace es ayudarnos para entender que hay en nosotros trazas de orgullo y de altivez. Mientras tú estás con los ojos cerrados, de parte de Dios yo quiero decirte que a veces ahí yo veo personas que les cuesta trabajo humillarse en su casa, con su pareja, su esposa o con su esposo. Yo veo hombres que en el trabajo les ponen apodos, en el trabajo les hacen maldades, de todo, y pueden perdonar, pueden reírse pronto, pueden olvidar eso. Pero cuando sus esposas les hace algo, no están dispuestos, porque hay altivez, hay orgullo. O mujeres de la misma forma. De pronto a la vecina, a la amiga, a la mamá les toleran cantidad de cosas, pero cuando es el esposo son muy drásticas. Cuando son los hijos, o los hijos a los padres. Por eso dale gracias a Dios por esta palabra. Dale gracias a Dios porque Él sabe utilizar las herramientas. Por eso dale gracias a Dios porque Él sabe utilizar las herramientas perfectas. Esa esposa que te dio era la herramienta perfecta para tratar con tu orgullo, con tu altivez. Ese esposo que tienes, era el esposo, ese hombre es el que Dios quiere usar para tratar contigo. Esos padres que Dios te dio son los correctos, los indicados para tratar contigo. Dale gracias a Dios por esos padres. Dale gracias a Dios por ese jefe, por esa empresa, por ese empleo. Dale gracias a Dios por tu pastor, por tu hermano en la fe, por todo, porque esos son herramientas que Él usa constantemente y a diario para tratar contigo, para humillarte, para que tú puedas hacerte hijo de Dios, para que aprendas humildad como Él y puedas heredar el reino de los cielos. No hay otra manera, mis hermanos, no hay otra manera. Yo les quiero bendecir en el nombre de Jesús y les quiero inquietar a que durante esta semana reflexionemos al respecto. Yo encuentro con tristeza, puedo decir, con tristeza lamentable, que muchos les queda difícil reconocer eso, por la altivez y el orgullo. No son capaces de reconocerlo. Pues híncate ante Dios y hazlo, y verás que tu ADN va a ser alterado. Pero cuando se te haga un examen, esas trazas de orgullo y altivez ya no estén, pues te haces heredero. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les recuerdo de nuevo, estemos orando por el hermano Flavio, por Sorley, por los demás hermanos, que ahorita sería una lista de varios hermanos que están con quebrantos de salud. Que el Señor nos guarde de ese COVID-19 y que podamos en poco tiempo abrir la congregación para tener la oportunidad de humillarnos delante de Dios, para poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo. Un abrazo de parte de la familia pastoral, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.